Hace algunos días celebrábamos como Iglesia Universal la venida del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, la cual es la que nos acompaña, nos santifica y nos acerca al misterio trinitario. Y en este día pues vamos y celebramos como iglesia, vamos a celebrar como iglesia, celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha venido a este mundo para ofrecerse en víctima por cada uno de nosotros, para purificarnos y perdonarnos. Por eso el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio existencial. Es decir, en vez de ofrecer cosas externas, se ofrece Él mismo para la salvación del mundo. A diferencia del sacerdocio judío, que ofrecían pequeños animales para expiación tanto de sus pecados como los pecados de las demás personas. Y en el caso de Jesús, sumo y eterno sacerdote, es diferente, y eso nosotros lo recordamos en cada Eucaristía con las palabras de consagración que hemos escuchado. Tomó pan y dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Allí Jesucristo está instituyendo como tal el sacerdocio y la Eucaristía. Por eso Eucaristía y sacerdocio siempre van de la mano, y en cada Eucaristía lo recordamos. En cada Eucaristía se hace presente Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, en el cuerpo y la sangre de Jesús que Él mismo se da, y nos recuerda que por amor se entregó, se sacrificó, se expió por cada uno de nosotros. En este día, pues, la liturgia nos invita a adentrarnos en el maravilloso corazón sacerdotal de Cristo. Corazón sacerdotal de Cristo. Es decir, en este día nosotros estamos escuchando el sacerdocio como tal, el sacerdocio ministerial. Y en la oración colecta descubríamos cuál es la función de un sacerdote con su ministerio, cuál es la función del sacerdocio ministerial: administrar los sacramentos y evangelizar. En otras palabras, el sacerdote, tanto el episcopo, el obispo, el presbítero y el diácono también unidos, están llamados a guiar los sacramentos, a administrar los sacramentos, a dar los sacramentos que la iglesia ofrece. Esto entonces es lo que celebramos en este día. Dentro de pocos días también la liturgia nos llevará de nuevo al corazón de Jesús. En algunos días vamos a celebrar también esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, pero centrados en su carácter propiamente más sagrado. Pero hoy admiremos su corazón de pastor y salvador. Recordemos también que la función de un sacerdote es regir, guiar y administrar, digamos, el lugar donde está, la parroquia, las personas que se le asigne. Él está preocupado, por la enseñanza, por la santificación y por regir esa porción que el Señor le ha encomendado por medio de la iglesia. No se es sacerdote fuera de la iglesia. El sacerdocio pertenece a la iglesia. Por eso quien consagra es Dios, pero por medio de la iglesia. Quien ordena es Dios, pero por medio de la iglesia. Nunca un sacerdote se va a ordenar solito, jamás. Ni el pueblo tiene esa potestad de ordenar un sacerdote. Es propio de la iglesia por medio de sus ministros, es decir, por medio de la jerarquía. Por eso hasta la misma palabra ordenación, porque todo va en orden. Hay que ser obediente, hay que vivir los votos que la iglesia nos ofrece. Hoy entonces admiramos su corazón de pastor y salvador, es decir, de sacerdote, que se deshace por su rebaño. Vemos, esto es lo que hace Jesús, se deshace por su rebaño, al que no abandonará nunca. Por eso encontramos siempre aquella frase: yo estaré con ustedes hasta el fin de los días, hasta el fin de la historia, porque el Señor no nos abandonará nunca. Él entonces en su corazón manifiesta la ansia de seguir con nosotros, de acompañarnos a nosotros. Con ansia
Él también quiere que nosotros nos alimentemos de Él cada día. Por eso la insistencia en cada reunión. Necesitamos que nuestras comunidades se vuelvan eucarísticas, porque la comunidad, el centro de la comunidad siempre es Jesucristo. Ahí está presente Cristo, por lo tanto necesitamos que todas las comunidades de nuestra parroquia y del mundo entero, si se quiere decir, sean eucarísticas, porque es allí donde nos unimos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que se ha entregado por ustedes y por mí. Este corazón de sacerdote y pastor manifiesta sus sentimientos. Jesucristo, en su corazón de sacerdote y pastor, manifiesta sus sentimientos, especialmente en la institución de la Eucaristía. En este día recordamos entonces cuando Jesús instituyó la Eucaristía, el Jueves Santo que celebramos cada año nosotros. Comienza entonces la última cena en la que el Señor va a instituir el sacramento de su cuerpo y de su sangre, misterio de fe y amor. Hoy recordamos este maravilloso milagro de amor. Jesucristo que se da por nosotros en la Eucaristía, que nos invita a que nos unamos cada día por medio de la Eucaristía a Él. Hoy hemos escuchado las palabras en el Evangelio de San Lucas, las palabras de la institución de la Eucaristía. Los evangelios sinópticos en cuanto a la institución de la Eucaristía tienen un tinte diferente al Evangelio de Juan. Porque los evangelios sinópticos, digamos, son las palabras de institución de Jesús. Mientras que el Evangelio de Juan ya es el sacerdocio de Jesús ofrecido como expiación de nuestros pecados. Por eso, para los evangelios sinópticos, la Eucaristía se instituye en la última cena, diferente al Evangelio de Juan, que la Eucaristía se instituye en el momento en que Cristo padece, en el que Cristo se desangra, en el que Cristo sufre, en el que Cristo padece por cada uno de nosotros. Y ese es el sacerdocio de Jesucristo. Ese es el sacerdocio ministerial al cual el Señor nos invita cada día. San Juan entonces sintetiza con una frase los sentimientos que dominaban el alma de Jesús en aquel entrañable momento. Sabiendo Jesús, dice el Evangelio de San Juan, que había llegado su hora, como amase a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, siempre. El Señor nos ha amado, nos ama y nos amará siempre. Por eso el corazón de pastor, de sacerdote que Jesucristo tiene, siempre nos espera, siempre se desangra para perdonarnos a cada uno de nosotros en el sacramento de la reconciliación. Celebrar en este día entonces, hermanos, a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, como iglesia nos debe de llenar de alegría. El altar recibe la sangre del Cordero. Aquí Cristo se hace presente en medio de cada uno de nosotros. El sacerdote que se ofrece como víctima, que ofrece y se ofrece. Esa es la diferencia del sacerdocio de Jesucristo. Los sacerdotes judíos en aquel tiempo ofrecían, pero no se ofrecían ellos, a diferencia del sacerdocio de Cristo, que ofrece, pero se ofrece también a sí mismo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de los hombres. El Padre desde el cielo mira a su Hijo, el Cordero que quita el pecado del mundo, el sumo sacerdote que se compadece de sus hermanos. Jesús se compadece de nosotros. El pecado entonces en el sacerdocio de Cristo queda borrado. El mal ha sido vencido, porque el Hijo entregó su vida para salvar a los que vivían en tinieblas y en sombra de muerte. Qué bonito. Eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros, borrarnos el pecado. Ha vencido el mal y ha entregado su vida para salvar a todos aquellos y todos los que vivimos en tinieblas y en sombra de muerte. Podemos entonces, hermanos, subir al monte. ¿Qué implica subir al monte? Es decir, apartarme en un lugar, incluso el templo es un lugar también en el cual subimos al monte a orar. Y en este momento, este templo está sirviendo de monte, digamos, porque es aquí
donde Cristo se hace presente, donde Cristo se quiere comunicar con nosotros, pero de nosotros depende aceptar ese comunicado, esa voz que el Señor nos ofrece. Por eso nos acercamos a este monte, que es decir, al altar de Dios. ¿Para qué? Para hermanos que se conectan con nosotros, pedimos una disculpa en este momento, pero es que en este día ya se nos había avisado que desde las 8 hasta por la tarde se iba a ir la energía. Entonces nos hemos quedado en este momento sin energía, pero estamos solucionando de otra manera para poder ofrecerles esta Eucaristía de la mejor manera, recordando en este día que Jesucristo se hace presente para acompañarnos a cada uno de nosotros. Decíamos entonces que subir al monte implicaba acercarnos al altar de Dios para participar en el banquete y tocar al Salvador. Vean, eso es lo que hacemos en cada Eucaristía y cada vez que nosotros comulgamos. Tocamos al Salvador, tocamos a Jesús el Señor, tocamos al Rey de Reyes, tocamos a nuestro Maestro, tocamos a nuestro pastor que tiene un corazón sacerdotal. Como en la última cena entonces, hermanos, Jesús nos dará su cuerpo y su sangre. Por eso Él nos ha dicho que estará con nosotros hasta el fin. Y lo tenemos presente en la palabra y también en su cuerpo y en su sangre siempre. Por eso es necesario que nosotros oremos por los sacerdotes, que oremos por las vocaciones, porque en el sacerdocio de Cristo también es que existen los sacerdotes cristianos católicos, porque los sacerdotes cristianos católicos siguen el ejemplo de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Jesucristo entonces, como a los apóstoles, lavará nuestros pies y nos pedirá que le imitemos. Pues yo soy, dice el Señor en el Evangelio de Lucas, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. El sacerdote es el servidor de Dios, es el servidor del pueblo. Y ese servicio lo que busca es una cosa, la santificación de la humanidad, la santificación de las almas. Es decir, el sacerdote hace que esta alma, que la alma que anda perdida, se una al Salvador, se una a Cristo el Señor. Por eso el Señor nos ha dado el ejemplo, para que nosotros también hagamos lo que Él nos ha invitado a hacer. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el Cordero que salva. Él es el Hijo amado del Padre. A Él acudamos cada día, hermanos, con confianza, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino más bien lo contrario. Tenemos a un sumo sacerdote que nos acompaña en nuestro caminar, que nos guía en nuestro caminar, que se compadece de ustedes, que se compadece de mí, porque Él quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Hermanos, en conclusión, todos los cristianos, los seguidores de Jesús, participamos de su único sacerdocio. Todos tenemos esta dicha de participar en el sacerdocio de Jesucristo. Unos participamos en el sacerdocio ministerial, los sacerdotes consagrados, y otros en el sacerdocio común, como decía al principio. Todos por medio del bautismo participamos del sacerdocio común. Luego de todos esos sacerdotes que participan del sacerdocio común, es decir, de los laicos, algunos son elegidos para participar en el sacerdocio ministerial. Y esos son los obispos, los presbíteros y también los diáconos. Lo que nos toca ahora entonces es imitar al único y eterno sacerdote, Jesucristo nuestro Señor, entregando también nosotros nuestra vida a favor de nuestros hermanos. Ese es el servicio de todo cristiano, entregar la vida a favor de los demás. Eso es poner en práctica el sacerdocio común y también el sacerdocio ministerial, todos con un fin,
alcanzar la santidad. Esa santidad que se nos da en la purificación, en la expiación, perdón de los pecados que Cristo nos ha dado por medio de su cuerpo y de su sangre, es decir, de su entrega total. Que el Señor entonces, hermanos, nos ayude a cada uno de nosotros a vivir el sacerdocio que Él nos ha regalado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.